Había una vez, en un pequeño y pintoresco valle, rodeado de montañas y atravesado por un río cristalino, una comunidad de animales que vivía en armonía. El sol siempre brillaba con dulzura sobre los campos verdes, y las flores salpicaban los prados de colores vivos que daban vida a cada rincón del valle. A lo lejos, se escuchaba el eco de los pájaros, cuyo canto suave acompañaba las historias que los ancianos del valle contaban a los más jóvenes. Don Julián, el abuelo conejo, era conocido por su sabiduría y sus historias interminables. Sus orejas largas y pelaje gris no eran lo único que destacaba de él, también tenía una mirada bondadosa que inspiraba confianza en todos los animales del valle. Todos los días, los animales jóvenes se reunían alrededor de su viejo roble, donde él se sentaba con su bastón de madera, hecho por su propio padre, y comenzaba a narrar cuentos que les enseñaban valiosas lecciones de vida. Un día, el abuelo Julián decidió contarles la historia de Martín, un pequeño ratoncito que vivía cerca del río. Martín era un ratón trabajador, siempre dispuesto a ayudar a los demás, pero tenía una característica que lo diferenciaba del resto: era extremadamente curioso. Esta curiosidad lo llevaba a explorar cada rincón del valle, desde las raíces más profundas de los árboles hasta las colinas más altas. Martín tenía un corazón noble, comenzó el abuelo Julián, pero su curiosidad, aunque era una virtud, también lo ponía en situaciones difíciles. Un día, mientras caminaba por la orilla del río, Martín vio algo brillante bajo el agua. Era una pequeña piedra, tan reluciente que parecía hecha de oro. Sin pensarlo dos veces, se lanzó al agua para alcanzarla, pero, al hacerlo, fue arrastrado por la corriente. Los jóvenes animales escuchaban atentamente, con los ojos muy abiertos. ¿Qué le pasó a Martín?, preguntó uno de ellos. El abuelo Julián sonrió y continuó. Martín, siendo un buen nadador, logró aferrarse a una raíz cercana y salir del agua, pero aprendió una valiosa lección ese día: no todo lo que brilla es oro, y no siempre vale la pena arriesgarlo todo por algo que no conocemos bien. La curiosidad de Martín lo llevó a buscar respuestas a preguntas que otros ratones nunca se habían hecho. Se preguntaba por qué las estrellas brillaban en el cielo, por qué los árboles eran tan altos o por qué el río siempre fluía hacia la misma dirección. Pero a medida que crecía, también se dio cuenta de que algunas preguntas no tenían respuestas fáciles, y que a veces era mejor ser paciente y esperar a que las respuestas llegaran por sí solas. En una de sus aventuras, continuó el abuelo Julián, Martín decidió escalar la montaña más alta del valle. Nadie antes había subido tan alto, porque todos pensaban que la cima estaba fuera de su alcance. Pero Martín, con su espíritu indomable, no se dejó intimidar. Paso a paso, subió por los senderos escarpados, enfrentando vientos fríos y caminos difíciles. Durante días, caminó sin descanso, siempre mirando hacia la cima, hasta que un día, finalmente, llegó. Los animales pequeños estaban asombrados. ¿Y qué encontró en la cima?, preguntó un joven zorro con curiosidad en los ojos. Encontró algo que nunca había esperado, dijo el abuelo Julián, con una voz más suave, como si estuviera a punto de revelar un gran secreto. Cuando llegó a la cima, Martín no encontró oro ni tesoros escondidos. En cambio, encontró algo mucho más valioso: la vista más hermosa que jamás había visto. Desde allí, pudo ver todo el valle, el río, los árboles, y se dio cuenta de lo pequeño que era en comparación con el vasto mundo que lo rodeaba. Fue en ese momento que comprendió que la verdadera riqueza no estaba en las cosas materiales, sino en las experiencias y en lo que aprendemos de ellas. Los jóvenes animales suspiraron, profundamente conmovidos por la historia. Martín entendió que, aunque su curiosidad lo había llevado a situaciones peligrosas, también lo había guiado hacia momentos de gran sabiduría, concluyó el abuelo Julián. El sol comenzaba a ponerse, y el cielo se tiñó de un suave color naranja. Pero la historia de Martín no termina aquí, dijo el abuelo Julián, levantándose lentamente con la ayuda de su bastón. Mañana, les contaré el siguiente capítulo de su aventura, y aprenderán cómo Martín utilizó su sabiduría para ayudar a los demás. Los animales, ansiosos por escuchar más, se despidieron del abuelo conejo con una sonrisa, sabiendo que volverían al día siguiente para seguir disfrutando de sus sabias palabras. Al día siguiente, cuando los jóvenes animales regresaron al viejo roble, el abuelo Julián ya los estaba esperando, con una expresión seria en su rostro.
Sabían que lo que venía era una parte más intensa de la historia de Martín. Ahora les contaré sobre el momento más difícil de la vida de Martín, dijo el abuelo Julián, en un tono más bajo, como si las palabras le pesaran en el alma. Después de haber alcanzado la cima de la montaña, Martín regresó al valle con la mente llena de nuevas ideas y sueños. Sentía que podía hacer cualquier cosa, pero el destino tenía otros planes para él. Una noche, mientras el pequeño ratón dormía profundamente en su acogedora madriguera junto al río, una tormenta inesperada azotó el valle. El viento aullaba con fuerza y la lluvia caía tan intensamente que el río comenzó a desbordarse. El agua, que normalmente fluía tranquila y serena, se transformó en una corriente furiosa que amenazaba con arrasar todo a su paso. Martín se despertó con el sonido del agua golpeando contra las paredes de su madriguera. Su corazón latía con fuerza en su pequeño pecho mientras se daba cuenta del peligro. «Debo salir de aquí», pensó, con pánico. Sin perder un segundo, recogió lo poco que tenía y corrió hacia la salida, pero cuando llegó, la corriente ya había inundado el lugar. El abuelo Julián hizo una pausa, mirando a los jóvenes animales que lo rodeaban. Podía ver la preocupación en sus rostros, y aprovechó ese momento para continuar con más dramatismo. Martín estaba atrapado. Las aguas seguían subiendo, y su única opción era nadar a través de la tormenta. Con cada brazada, el agua lo arrastraba más lejos de su hogar. Estaba cansado, asustado y solo, pero en lo más profundo de su corazón, sabía que no podía rendirse. Mientras nadaba desesperadamente, vio un tronco flotando cerca, y con su último esfuerzo, se subió a él. La corriente lo llevó por kilómetros, alejándolo cada vez más del valle que conocía. En medio de la oscuridad y la lluvia, sintió que todo estaba perdido. No podía ver nada, y lo único que escuchaba era el rugido del agua y su propio corazón latiendo con desesperación. Fue en ese momento, continuó el abuelo Julián, cuando Martín, agotado y al borde de la desesperación, cerró los ojos y recordó las palabras de su madre: «No importa lo difícil que sea el camino, siempre encontrarás una luz si sigues adelante». Con esas palabras resonando en su mente, Martín reunió las fuerzas que le quedaban y decidió que no iba a dejarse vencer. Los pequeños animales estaban al borde de sus asientos. Podían sentir la tensión en el aire mientras esperaban saber qué había pasado con el valiente ratoncito. Después de lo que parecieron horas, la tormenta comenzó a calmarse, y Martín, todavía aferrado al tronco, fue arrastrado a una orilla lejana. Cuando por fin tocó tierra firme, se desplomó en el suelo, completamente agotado. Estaba lejos de casa, en un lugar desconocido, sin saber cómo volver. Por primera vez en su vida, Martín se sintió realmente solo. Los ojos de algunos de los jóvenes animales se llenaron de lágrimas, sintiendo la angustia de Martín. El abuelo Julián dejó que el momento de silencio pasara antes de continuar. Martín sabía que no podía quedarse allí. A pesar de su cansancio, se levantó y comenzó a caminar. El paisaje que lo rodeaba era diferente al valle al que estaba acostumbrado. Los árboles eran más altos y las montañas más imponentes. El cielo, ahora despejado, parecía inmenso y lleno de estrellas que brillaban con intensidad, como si quisieran guiar su camino. Caminó durante días, sin encontrar ningún signo de vida. El hambre y la sed comenzaron a afectarlo, y en más de una ocasión pensó en rendirse. Pero cada vez que sentía que no podía dar un paso más, recordaba la vista desde la cima de la montaña y cómo había aprendido que las verdaderas riquezas no se encontraban en lo que poseemos, sino en lo que vivimos. El abuelo Julián hizo una pausa, observando las expresiones llenas de emoción de los jóvenes que lo escuchaban. Finalmente, después de mucho caminar, Martín llegó a un bosque donde vivían otros animales que nunca había visto antes. Eran diferentes, extraños para él, pero no tenía otra opción. Se acercó tímidamente, esperando que lo aceptaran. Al principio, los animales del bosque no sabían qué hacer con él. Era pequeño y estaba sucio, y algunos pensaban que no podía ser de mucha ayuda. Pero un día, cuando un incendio comenzó a arrasar el bosque, Martín fue el primero en actuar. Con su tamaño y agilidad, logró entrar en las zonas más peligrosas y ayudar a salvar a varios animales atrapados. En ese momento, todos se dieron cuenta de que, aunque pequeño, Martín tenía un corazón más grande que cualquiera.
El abuelo Julián sonrió con orgullo mientras recordaba la valentía de Martín. Después de eso, Martín no solo fue aceptado por la comunidad, sino que también se convirtió en un líder respetado. Aprendió que, aunque las dificultades podían parecer insuperables, siempre había una manera de superarlas si mantenía la esperanza y el coraje. Pasaron los días, y Martín se adaptó a su nueva vida en el bosque. A pesar de ser aceptado por los animales, en su corazón aún llevaba una tristeza profunda. No podía dejar de pensar en su hogar, en el valle donde creció, y en los amigos y seres queridos que probablemente lo daban por perdido. Por las noches, mientras todos dormían, Martín se apartaba en silencio, se sentaba bajo un gran árbol y miraba al cielo estrellado, preguntándose si alguna vez volvería a ver su hogar. Una noche, mientras contemplaba las estrellas, una lágrima rodó por su mejilla. ¿Por qué tuve que alejarme tanto?, pensaba, con el corazón oprimido. Aunque había demostrado su valentía y había ganado el respeto de los animales del bosque, una parte de él se sentía incompleta. Extrañaba el calor del sol sobre las colinas verdes de su valle y el sonido suave del río que una vez casi lo llevó a su fin. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, una suave voz rompió el silencio. «Martín, ¿por qué lloras?». Era un anciano búho, conocido por ser el sabio del bosque, que lo observaba desde una rama cercana. Con sus grandes ojos llenos de comprensión, el búho bajó para sentarse junto a él. Martín trató de secar sus lágrimas rápidamente, pero el búho lo miró con ternura. «No necesitas esconder tu dolor. A veces, ser fuerte significa también aceptar lo que llevamos en nuestro corazón». Martín, con la voz entrecortada, le contó al búho cómo extrañaba su hogar, cómo cada día pensaba en sus amigos y en la vida que había dejado atrás. «Sé que este bosque me ha dado una nueva oportunidad, pero mi corazón sigue anhelando el lugar donde crecí». El búho, que había escuchado historias como esta a lo largo de su larga vida, suspiró profundamente. Es natural extrañar lo que conocemos, lo que amamos. Pero también debes entender que todo en la vida tiene un propósito, y a veces, las tormentas que enfrentamos nos llevan justo al lugar donde necesitamos estar, aunque no lo entendamos al principio. Las palabras del búho resonaron en el corazón de Martín. Sabía que había aprendido y crecido en el bosque, pero eso no aliviaba el dolor que sentía al recordar su hogar. «¿Crees que alguna vez podré regresar?», preguntó, con una mezcla de esperanza y temor. El búho lo miró detenidamente y respondió: «La vida siempre encuentra una manera de guiarnos de vuelta a donde pertenecemos, pero el camino de regreso no siempre es el que esperamos. A veces, el regreso no es físico, sino en el corazón. Lo que importa es cómo llevamos esos recuerdos y lo que hacemos con ellos». Martín, aunque seguía triste, sintió que las palabras del búho tenían verdad. En ese momento, decidió que, aunque no sabía cuándo o cómo volvería a su valle, haría todo lo posible para honrar su hogar y lo que había aprendido allí. Empezaría a compartir las historias de su infancia con los animales del bosque, enseñándoles las lecciones que había aprendido en su viaje. El búho, viendo la nueva determinación en los ojos de Martín, sonrió suavemente. «Esa es la verdadera sabiduría, pequeño amigo. No es solo sobrevivir las tormentas, sino aprender de ellas y compartir esas enseñanzas con los demás». A la mañana siguiente, Martín comenzó su nueva misión. Reunió a los animales del bosque, y como el abuelo Julián lo había hecho con él, comenzó a contar historias sobre su vida en el valle. Les habló de las pequeñas alegrías que encontraba en las flores silvestres, en el viento suave que cruzaba los prados, y en el amor de su familia y amigos. Pero también les habló de las lecciones difíciles, cómo había aprendido a ser valiente frente al miedo, cómo la curiosidad lo había llevado tanto a lugares maravillosos como a situaciones peligrosas, y cómo el valor más grande no era el de no tener miedo, sino el de seguir adelante a pesar de él. Cada vez que Martín hablaba, los animales del bosque lo escuchaban con atención, conmovidos por su sabiduría y su corazón. Algunos incluso lloraban al escuchar sus historias, sintiendo en sus propias vidas los ecos de las experiencias de Martín. Poco a poco, el pequeño ratón se convirtió en una figura importante en la comunidad, alguien a quien todos acudían cuando necesitaban consejo o consuelo. Pero aunque Martín encontraba consuelo en ayudar a los demás, en lo más profundo de su corazón seguía habiendo un deseo: volver a ver su valle, aunque solo fuera una vez más. Y así, una noche,
mientras todos dormían, Martín decidió que era hora de emprender el viaje de regreso. Sabía que sería largo y peligroso, pero también sabía que no podría vivir el resto de su vida sin intentarlo. Con el corazón lleno de emoción y esperanza, se despidió silenciosamente de sus nuevos amigos, dejando una pequeña nota que decía: «Gracias por enseñarme tanto. Mi viaje no ha terminado, pero siempre llevaré con ustedes lo que he aprendido aquí. Martín». A medida que el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, Martín emprendió su camino. Las primeras luces del amanecer iluminaban su pequeña figura mientras caminaba hacia lo desconocido, con el corazón palpitante de esperanza y determinación. Sabía que no sería fácil, pero esta vez no estaba solo, llevaba consigo las historias, las lecciones y los recuerdos de todos los que había conocido en su viaje. Martín caminó durante días, siguiendo su instinto y las estrellas que recordaba haber visto desde su valle. A veces, el paisaje se volvía irreconocible, lleno de senderos rocosos y barrancos profundos que lo hacían dudar de si alguna vez encontraría el camino de regreso. Pero no se dejó vencer. En su corazón, la esperanza brillaba como una llama que lo mantenía en movimiento. Una noche, después de semanas de viaje, Martín llegó a un oscuro y denso bosque. El aire era pesado, y el silencio era tan profundo que parecía ahogar cualquier sonido. A medida que avanzaba, una sensación inquietante comenzó a invadirlo. Algo no estaba bien. Fue entonces cuando, de repente, una figura emergió de entre las sombras. Era un zorro de pelaje oscuro, con ojos brillantes y una sonrisa astuta. «¿A dónde vas, pequeño ratón?», preguntó el zorro con una voz suave pero llena de malicia. Martín sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que los zorros eran cazadores, y aunque nunca había encontrado uno tan de cerca, había escuchado historias de lo peligrosos que podían ser. «Solo estoy de paso», dijo Martín, tratando de mantener la calma. «Busco mi hogar, mi valle». El zorro lo miró fijamente y luego sonrió aún más. «Oh, conozco bien ese valle», dijo con un tono casi burlón. «Pero está lejos, y el camino es peligroso. ¿Cómo un ratón como tú piensa llegar allí solo?». Martín, aunque asustado, decidió confiar en sus instintos. «He llegado hasta aquí», respondió con firmeza. «Y seguiré adelante, no importa lo que pase». El zorro inclinó la cabeza, como si estuviera considerando algo. «Veo que tienes valor», dijo. «Pero el valor no siempre es suficiente. Si me permites, puedo mostrarte un atajo. Llegarás mucho más rápido, y no tendrás que enfrentarte a los peligros del camino largo». La propuesta del zorro sonaba tentadora, pero algo en su sonrisa hizo que Martín dudara. Recordó las lecciones que había aprendido en su viaje: no todo lo que parece fácil es lo correcto. «Gracias por la oferta», dijo Martín con cortesía, «pero creo que prefiero seguir mi propio camino». Los ojos del zorro se entrecerraron, su sonrisa desapareciendo lentamente. «Como quieras», dijo, y luego se desvaneció entre las sombras tan rápidamente como había aparecido. Martín continuó su camino, pero la sensación de peligro no desapareció. Sabía que el zorro lo estaba vigilando, esperando un momento de debilidad. Esa misma noche, mientras descansaba bajo un árbol, sintió un movimiento entre los arbustos cercanos. De repente, el zorro saltó hacia él, mostrando sus colmillos afilados. Martín apenas tuvo tiempo de reaccionar, corriendo lo más rápido que sus pequeñas patas le permitían. El zorro lo persiguió sin piedad, sus pasos resonando con fuerza detrás de él. Martín corrió a través del bosque, saltando sobre raíces y esquivando ramas, su corazón latiendo a toda velocidad. En ese momento, sintió que todo estaba perdido. ¿Sería esta la última carrera de su vida? Fue entonces cuando, de la nada, una bandada de pájaros salió volando de los árboles, picoteando y golpeando al zorro, distrayéndolo lo suficiente como para que Martín pudiera escapar. Se escondió rápidamente en una pequeña grieta entre las rocas y esperó a que el zorro se alejara. Cuando el peligro finalmente pasó, Martín salió de su escondite, temblando pero agradecido. Los pájaros, que lo habían ayudado, volaban ahora en círculos sobre él. Entre ellos, una golondrina se posó cerca de Martín y le dijo: «Te hemos estado observando desde que entraste en nuestro bosque.
Sabemos que tienes un buen corazón, y queríamos ayudarte. Martín, con lágrimas en los ojos, agradeció a los pájaros por salvarlo. La golondrina le sonrió y dijo, este camino está lleno de peligros, pero aquellos que actúan con bondad siempre encuentran ayuda en los momentos más difíciles. Esa noche, Martín durmió con el corazón un poco más ligero, sabiendo que no estaba solo en su viaje. Al día siguiente, se despidió de sus nuevos amigos y continuó su marcha. Sin embargo, el recuerdo del zorro lo mantenía alerta. Sabía que su aventura aún no había terminado. Una tarde, mientras cruzaba un vasto campo cubierto de hierbas altas, Martín divisó a lo lejos una silueta familiar. Era el valle, su hogar, que se extendía ante él como un sueño. El corazón de Martín dio un vuelco de emoción. Había logrado lo imposible. Estaba a punto de regresar. Pero justo cuando estaba a punto de correr hacia el valle, el zorro oscuro apareció de nuevo, bloqueando su camino. Pensé que habías aprendido la lección, dijo el zorro con una sonrisa peligrosa. No puedes escapar de mí tan fácilmente. Martín, con el corazón acelerado, miró alrededor buscando una salida. Fue entonces cuando vio algo que no había notado antes, una trampa oculta en la hierba, justo donde el zorro estaba parado. Sin pensarlo dos veces, Martín utilizó su velocidad y astucia para correr en círculos alrededor del zorro, atrayéndolo hacia la trampa. El zorro, confiado en su superioridad, lo siguió sin darse cuenta del peligro. En un abrir y cerrar de ojos, cayó en la trampa, y su arrogancia se transformó en desesperación. «Ayúdame», gritó, pero Martín solo lo miró con compasión. «No se puede cazar sin enfrentar las consecuencias», dijo Martín. Y, con una última mirada al zorro atrapado, corrió hacia su hogar. Cuando finalmente llegó al valle, fue recibido con abrazos y lágrimas de alegría. Los amigos que había dejado atrás pensaban que nunca lo volverían a ver, pero Martín les mostró que, con valentía, sabiduría y bondad, cualquier obstáculo puede ser superado. Esa noche, mientras Martín observaba las estrellas desde su amado valle, comprendió algo profundo que había estado madurando en su corazón durante todo su viaje. No era el mismo ratón que había partido con ansias de aventura y una curiosidad insaciable. Había cambiado, y no solo por las dificultades que enfrentó, sino por las valiosas lecciones que la vida le había enseñado a lo largo del camino. La historia de Martín nos recuerda que los desafíos que encontramos no están ahí para derrotarnos, sino para hacernos crecer y transformarnos. Cada obstáculo, cada zorro que se cruza en nuestro camino, tiene algo que enseñarnos. No se trata simplemente de evitar el peligro, sino de enfrentarlo con valentía y aprender de las situaciones difíciles. Así como Martín, en nuestras propias vidas, nos damos cuenta de que no es la ausencia de miedo lo que define el verdadero valor, sino la capacidad de avanzar a pesar de él. Incluso cuando todo parece estar en contra, como en las noches oscuras de la tormenta, siempre hay un motivo para no rendirse. Además, la bondad que mostramos a los demás, y la sabiduría que adquirimos en nuestras experiencias, suelen regresar a nosotros en los momentos más inesperados. Los pájaros que acudieron en ayuda de Martín son un recordatorio de que nuestras acciones positivas tienen eco en el mundo. En los momentos de mayor necesidad, aquellos a quienes tratamos con compasión suelen ser los que nos extienden una mano amiga. La vida se convierte en un ciclo de reciprocidad en el que nuestras buenas acciones no pasan desapercibidas. Por otro lado, el viaje de Martín también nos enseña algo fundamental: los enemigos y los desafíos a menudo son maestros disfrazados. El zorro que representaba el peligro constante también le reveló a Martín su propia fuerza interna. A veces, los momentos más oscuros de nuestras vidas son los que nos muestran nuestras luces más brillantes. No siempre son los atajos o las soluciones fáciles los que nos llevan al destino que anhelamos, es el camino arduo y lleno de pruebas el que nos moldea y nos convierte en quienes debemos ser. Finalmente, la verdadera esencia del regreso de Martín no fue solo física. Sí, volvió al valle, pero el verdadero retorno fue emocional y espiritual. A través de su viaje, descubrió que el hogar no es solo un lugar, sino una parte de nosotros mismos que llevamos en nuestro corazón. A veces, buscamos regresar a lo que conocíamos, pero lo que encontramos en el proceso es una versión más sabia y fuerte de nosotros mismos.
Lo que importa no es solo el lugar a donde llegamos, sino quienes nos convertimos a lo largo del camino. Así, la fábula de Martín nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Cada uno de nosotros enfrenta tormentas, peligros y decisiones difíciles, pero si mantenemos la esperanza, el coraje y un corazón bondadoso, siempre encontraremos el camino, incluso cuando éste sea inesperado. Al final, lo que realmente importa es cómo enfrentamos esas pruebas y las lecciones que decidimos llevar con nosotros.